es cierto? Perdón, muchachos, mi compu se murió su batería y se me apagó por un rato, pero que ya volví. Ok, entonces, en la anterior clase estábamos viendo este ejemplo, ¿no es cierto? Donde estábamos viendo un poco sobre interacción entre objetos. Nos habíamos creado un objeto, bueno, una clase cajero automático, una clase tarjeta, una clase cuenta. Y dentro de esto ya vamos a ir implementando sus métodos, sus atributos, sus constructores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el cajero habíamos determinado que tenía estos atributos, habíamos creado su constructor, donde le dábamos valores a estos atributos. El constructor, como ya saben, siempre se llama cuando se crea un nuevo objeto de esta clase. Y habíamos creado algunas funcioncitas, ¿no? Y habíamos dejado pendiente igual algunas otras, algunas, no funciones, métodos se les llama en Java. Y habíamos creado solo dos hasta ahora. Después, igual la clase tarjeta, habíamos creado sus atributos, constructor, sus métodos, de la clase cuenta igual, ¿no es cierto? Algunas cositas. Y habíamos visto cómo puedes crear un objeto desde código, ¿no es cierto? Eso habíamos visto en tarjeta, creo. Aquí, ¿no es cierto? Tarjeta tenía un atributo que era una cuenta, una variable de tipo cuenta, que es una clase que yo me he creado, que se llama cuenta propietario, ¿no es cierto? Y en el constructor creamos un nuevo objeto de la clase cuenta, ¿no es cierto? Y cuando nosotros utilizamos este new para crear un nuevo objeto, básicamente estamos llamando al constructor de la clase, en este caso cuenta, ¿ok? Y como el constructor de la clase cuenta nos pide un parámetro, ¿no es cierto? Que es el propietario, básicamente. Entonces, aquí le mandamos, ¿no es cierto? Y así se crea un objeto a través del código. Solo para repasar un poco, porque ya vamos a ver algunas cositas un poco más complejas, por así decirse, en Java. Y entonces necesito que entiendan cómo se crea un objeto de una clase, como aquí, ¿no es cierto? Aquí estamos creando un objeto de una clase, cómo se llama a métodos de ese objeto que me he creado, por ejemplo, donde estoy llamando. Aquí, ¿no es cierto? Aquí estamos utilizando cuenta actual, que es, ¿dónde está? Un rato, cuenta actual. Habíamos creado esto, sí, aquí, ¿no es cierto? Aquí mismo creamos cuenta actual, es un
Es un objeto de tipo cuenta. Y bueno, en realidad no estamos creando, le estamos diciendo a la tarjeta de crédito que estamos almacenando en el cajero automático, en esta variable, que es una tarjeta, ¿no es cierto? Le estamos diciendo que nos dé su cuenta, a la que está relacionada, ¿no es cierto? Entonces vamos a guardar en esta variable cuenta actual. Y esto ya es un objeto en realidad, ¿no es cierto? Y este objeto ya le puedes llamar sus funciones. Para llamar una función de un objeto, habíamos dicho que se utiliza esta notación, ¿ok? Se pone un punto después del nombre del objeto y luego se escribe el método que quieres llamar de ese objeto. Por ejemplo, en este caso es una cuenta, ¿no es cierto? A esta cuenta le estamos diciendo añadir dinero y aquí en la clase cuenta nos habíamos creado ese método, ¿no es cierto? Añadir dinero, básicamente. Entonces, más o menos así se interactúa con objetos, ¿ok? Ah, hasta ahora necesito que entiendan eso, cómo se crea un objeto y cómo se llama a métodos de objetos que me he creado por código, ¿ok? Porque esto de la cuenta lo vamos a dejar por ahora. No, vamos a continuar después, porque hoy día lo que vamos a avanzar es, con el Inge ya han avanzado creo que hace tiempo, pero vamos a ver lo que son los arreglos, vectores, matrices, y también vamos a ver qué son las listas dinámicas, pero en Java, ¿ok? Con el Inge se ha avanzado solo en pseudocódigo, y con nosotros vamos, bueno, conmigo vamos a ver eso, todo eso en Java, y cómo se los maneja, ¿ok? Entonces esto, no sé dónde está guardado, pero está guardado. Lo voy a cerrar, y me voy a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Para hacer arreglos a llamar. Y luego ya continuaremos con nuestro ejemplo de interacción de objetos de cajero automático. Ok, mientras tanto vamos a ver cómo se utilizan los arreglos en Java, un poquito repasando qué son, cómo se los utiliza y esas cosas, ¿ok? En arreglos, bueno, lo que se lleva normalmente para intro son los vectores, las listas dinámicas y matrices, ¿ok? Los vectores también se les conoce como listas o arreglos unidimensionales. Las listas dinámicas son listas dinámicas o también se los conoce como, en Java se lo conoce, bueno, hay varias listas, pero la más famosa es el array list, ¿ok? Es una lista dinámica. Existe otra que es el linked list, pero esa no lo vamos a llevar, que funciona muy similar al array list, pero la que vamos a ver es esta, ¿ok? No esta. Y vamos a ver igual matrices, que se conoce como tablas o arreglos bidimensionales, ¿ok? Vamos a comenzar por los vectores. Y bueno, ustedes ya saben qué son las variables, ¿no es cierto? Básicamente son lugares donde guardamos datos, como en este caso, ¿no es cierto? Puede ser de tipo entero, tipo cadena, y tienen un nombre, y ahí les especificamos qué dato queremos que guarde, básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos muchos datos que tenemos que guardar, ¿ok? Por ejemplo, 30 edades, como en este caso, ¿no es cierto? Entonces necesitaríamos crearnos 30 variables, ¿no es cierto? Edad 1, edad 2, edad 3, edad 4. Entonces ahora se ocuparía 30 líneas de código en Java, ¿ok? Hay una forma mucho más fácil de poder almacenar datos, así una gran cantidad de datos, y no ocupar tanto espacio en el código, ¿ok? Para eso son los vectores. Básicamente los vectores te ayudan a guardar muchos datos y utilizar menos variables, ¿ok? Nosotros sabíamos que una variable era como una caja, ¿no es cierto? Donde guardábamos un dato y esta caja tiene un nombre. Un arreglo, un vector, perdón, es un conjunto de cajas, básicamente. Es un conjunto de espacios donde tú vas a guardar dentro de esos espacios datos, como en una variable, básicamente. Ah, en Java, o por lo menos cuando me enseñaron, igual a los vectores se los conoce como arreglos, ¿ok? Arreglos es matrices y vectores, pero normalmente cuando se habla de arreglos se refieren a vectores, ¿ok? Es como un sinónimo, aunque no está bien, o sea, no está bien decir a los vectores arreglos porque la matriz también es un arreglo y una matriz es diferente a un vector, ¿ok? Pero normalmente a los vectores también se les dice arreglos, ¿ok? Y estos espacios de los vectores, estas cajas que contienen un vector, también tienen nombres. La diferencia con una variable es que los nombres que tienen estas cajas no los podemos especificar nosotros, ¿ok? En una variable nosotros podemos decir que se va a llamar, en este caso yo he dicho se va a llamar X, le puedo decir que se llame edad o cualquier otra cosa. En los vectores, cada una de estas cajas, cada uno de estos espacios ya tiene un nombre definido, ¿ok? Y siempre van a ser números. Y aquí me estoy equivocando en realidad.
Bueno, eso vamos a ver después. Aquí hay un error. Los vectores enumeran sus espacios, ¿ok? Como está aquí. Cada espacio tiene un número asignado. Lo que está mal aquí es que estoy empezando desde el 1, ¿ok? Pero no empieza desde el 1, empieza desde el 0, ¿ok? La primera posición va a ser 0, la segunda va a ser 1, la tercera va a ser 2, la cuarta va a ser 3, ¿ok? Entonces esto está mal. Así yo lo puse porque yo también doy auxiliatura en otro lenguaje de programación, en Visual Basic, y en Visual Basic tú puedes decir que tu vector empiece en 1, ¿ok? En Java no puedes hacer eso. En Java el vector siempre va a comenzar en 0, ¿ok? En Visual Basic tú puedes decir que empiece, si quieres, en 6 y termine en 11, no importa. Pero en Java no podemos. En Java siempre va a empezar en 0, después va a venir el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, ¿ok? Esto está mal entonces. Dame un rato. Entonces, esto es un vector básicamente, es una secuencia de espacios, una secuencia de variables, no sé cómo ustedes quieran llamarle, donde tú puedes guardar varios datos. En cada uno de estos espacios tú puedes guardar datos en la posición que se te dé la gana. No necesariamente tienes que comenzar por el primer espacio y luego guardar en el segundo espacio y luego en el tercero, no. Tú puedes guardar un valor en el 1, dejar vacío estos espacios y guardar otro dato aquí, ¿no es cierto? Entonces tú puedes guardar en cualquiera de estas posiciones un dato. Además, igual que en las variables, un vector tiene un nombre que tú le asignas, ¿ok? Entonces, en este caso, un vector puede tener el nombre que tú quieres, ¿ok? Entonces, un vector se lo va a manejar como una variable. O sea, todo esto se va a manejar como una variable. Entonces, para mí sería suficiente, si quiero crearme 30 edades, crearme un vector que tenga 30 posiciones y eso en el código va a ocupar como si fuera solo una variable. Entonces, me ahorraría un montón de líneas de código, ¿ok? Y obviamente aquí ya el nombre del vector es lo que tú quieres, le puedes poner cualquier nombre, pero ustedes ya saben, siempre hay que intentar poner nombres descriptivos de lo que significa, en este caso, este vector. ¿Ok? En este caso se va a llamar edades porque voy a guardar edades en este vector. ¿Ok? Y como les dije, ¿no? Aquí puedo guardar datos, pero bueno, antes de que pasemos al siguiente ejemplo, me estaba olvidando decirles que cada uno de estos números se les dice índices, ¿ok? Van a escuchar hablar mucho de índices. Cuando hablemos de vectores, siempre vamos a hablar de índices también, porque cada posición del vector es un índice. O también simplemente se le puede decir posición, ¿ok? Pero normalmente en los libros o en foros de Java o así, cosas por ese estilo, se les dice índices a los números que identifican a cada posición de un vector, ¿ok? Nosotros le vamos a decir, a veces le voy a decir índice o a veces le voy a decir posición, ¿ok? Una cosa que no se puede hacer con los vectores en Java es llenar de datos de diferente tipo, ¿ok? Cuando tú te creas un vector, tienes que decir de qué tipo va a ser ese vector, o sea, qué tipo de dato en específico va a guardar. En este caso, edades va a guardar enteros, ¿no es cierto? Solo enteros, ¿ok? No podemos guardar un entero en la primera posición, un string en la segunda, un carácter en la tercera, un booleano en la cuarta y así, ¿no es cierto? Y diferentes cosas. Un objeto, por si acaso, en los arreglos, en los vectores, igual se pueden guardar objetos, ¿ok? Tú te creas una clase, por ejemplo, persona, y te creas, ¿no? Una variable de tipo persona y creas una nueva persona por código, ¿no es cierto? Como habíamos hecho con la palabra reservada new. Entonces, tú te creas un objeto y el vector puede guardar objetos, por si acaso, no solo tipos primitivos como enteros, cadenas, booleanos, que son los que conocemos, no. También puede guardar objetos de tipo persona, objetos de tipo cajero automático, objetos de tipo tarjeta y cualquier tipo de objeto en realidad, ¿ok? Incluso los vectores pueden guardar en cada posición otros vectores, ¿ok? Y de eso vamos a hablar después cuando estemos viendo matrices. Porque básicamente una matriz es un arreglo dentro de otro arreglo, un vector dentro de otro vector, ¿ok? Pero eso vamos a hablar después. Entonces no podemos guardar tipos distintos, ¿ok? Ustedes definen de qué tipo va a ser los datos que va a guardar un vector. Esto estaría mal, ¿ok? Como un dato interesante y que lo van a ver alguna vez en la carrera, Java no te permite hacer esto, pero hay lenguajes, por ejemplo Python, que te permite hacer esto, ¿ok? Tú puedes crearte un vector y guardar datos de distinto tipo. Puedes guardar enteros y reales y booleanos y cadenas y objetos, todo eso en un mismo vector.
¿ok? Y no te va a salir error. Y hay varios lenguajes que te permiten hacer eso. JavaScript y no sé qué lenguajes más te permitirán hacer eso. Pero eso igual tiene sus desventajas, ¿ok? De que puedes guardar cualquier tipo de dato en un vector. Pero en Java siempre hay que especificar qué tipo de cosas va a guardar el vector y solo va a guardar esas cosas, ¿ok? ¿Cómo se crea un vector en Java? Primero tienes que poner un tipo de dato, ¿ok? Booleano, string, entero, cadena, lo que sea, ¿ok? Cualquier tipo de dato. Incluso ustedes ya saben que el nombre de una clase también puede ser un tipo de dato, ¿no es cierto? Puede ser el tipo de dato persona, tipo de dato cajero, ¿no es cierto? Entonces aquí cualquier tipo de dato. Luego ponen corchetes, abrir, cerrar corchetes, y luego de eso ponen el nombre del vector, ¿ok? Aquí es el nombre de una variable, básicamente. Cualquier nombre, en este caso podría ser edades, digamos, ¿no es cierto? Ponen igual, igual de asignación. Ponen la palabra clave new siempre. New significa que vamos a crear una nueva cosa. Y luego del new ponen el tipo de dato del que va a ser su vector, ¿ok? Que básicamente tiene que ser igual a este, ¿ok? Aquí tú especificas qué cosas va a guardar tu vector. Si aquí yo pongo enteros, o sea, int, aquí también tiene que ir int, ¿ok? Si aquí yo pongo string, aquí también tiene que ir string. Si aquí yo pongo persona, aquí también tiene que ir persona, ¿ok? Entonces aquí tú especificas qué cosas va a guardar tu vector, básicamente. Y luego de poner aquí el tipo de dato, ponen entre corchetes también el tamaño que va a tener tu vector, ¿ok? O sea, cuántos espacios quieres que tenga tu vector. En este caso pondría 10, por ejemplo, ¿ok? O 30, o 100, o no sé cuál es el límite que puede almacenar un vector, pero eso es un montón porque jamás he llegado al límite. Y eso que utilizó vectores súper grandes y nunca he tenido problemas, ¿ok? Entonces ponen el tamaño de un vector y obviamente nunca se olviden poner el punto y coma. Antes que nada, nos vamos a ir un ratito a BlueJ. Vamos a crear una clase que se llame, no sé, vector. No, me va a salir error. No, no me sale error. Está bien, entonces nos creamos nuestra clase vector. Mejor que no sea vector porque se van a confundir. Que, que se llame, no sé, ejemplo vector mejor. ¿Sí? No voy a crear una clase vector, no quiero describir a un vector, sino aquí quiero mostrarles cómo se utiliza vectores, ¿ok? Por lo tanto, en este caso no voy a crear atributos, no voy a crear constructor, ¿ok? Directamente voy a crear un método donde les voy a mostrar cómo se utiliza un vector, ¿ok? Mi intención no es crear un vector, sino mostrarles cómo se utiliza. Igual aquí voy a poner ejemplo, ¿ok? ¿Cómo les dije que se creó un vector? Digamos, yo quiero crear el vector del ejemplo de aquí, ¿no es cierto? Que va a almacenar edades, ¿ok? Entonces, primero que viene el tipo de datos que va a almacenar mi vector. En este caso van a ser enteros, ¿no es cierto? ¿Cómo se escriben enteros en Java? Int, ¿ok? Luego ponemos corchetes, abrir, cerrar, ¿ok? Ahí ya estás diciendo que va a ser un vector de enteros. Luego le das un nombre a este vector. En mi caso se llama edades, ¿no es cierto? Pones igual de asignación, le pones la palabra clave new y vuelves a poner el tipo de dato del que va a ser tu vector. Int, otra vez abres y cierras corchetes, solo que aquí adentro tú ya pones el tamaño que quieres que tenga tu vector. Le voy a poner 10, ¿ok? Y punto y coma, básicamente. En esta instrucción estoy creando un vector que se llama edades, que almacena enteros y es de tamaño 10, ¿ok? Entonces esto sería equivalente a crearme int edad 1 va a ser igual a, bueno, así sería nada más, int edad 2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hasta el 10, ¿no es cierto? Aquí me ahorro todo eso y solo hago un vector que me ocupa solo una línea, ¿ok? Así se crea un vector en Java. Ahora, ya tenemos nuestro vector creado, ¿ok? Pero nuestro vector, con solo la instrucción que le he dado aquí, ¿no es cierto? De crear vector edades igual a 10, a tamaño 10, me crea un vector así, vacío, ¿ok? No tiene ningún dato dentro. Entonces no tiene sentido tener un vector si no vas a poder guardarle o utilizar los datos que va a tener dentro. Entonces, por eso, los vectores te ofrecen funciones con las que tú puedes utilizarlos, ¿ok? Los vectores tienen muchas funciones. Véanlo como si fuera un objeto, un vector, ¿ok?
es como que tiene muchos métodos que tú puedes utilizar para realizar cosas de ese vector. ¿Ok? Nosotros vamos a ver en específico tres. Hay muchos más, pero solo tres, ¿ok? El primero que vamos a ver es insertar. Vamos a aprender a insertar un dato dentro de un vector. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Tú pones el nombre del vector, luego pones corchetes y dentro de los corchetes pones la posición en la que tú quieres insertar un dato, ¿ok? Esto va a ser como si fuera una variable, ¿ok? Aquí es como si estuvieras obteniendo una variable y aquí está el igual de asignación y después le pones el valor que le quieres guardar, ¿ok? En realidad estamos haciendo aquí una asignación, ¿ok? Le estamos asignando este valor a esta posición de este vector, básicamente, ¿ok? Por ejemplo, a mi vector edades, en la posición 3 le voy a decir que va a ser igual a 25, ¿ok? Entonces, yo guardaría de esa manera el dato 25 en la posición 3, ¿ok? Luego tenemos otra operación que es el obtener un dato del vector. Básicamente para esto es muy similar al insertar, solo que obviamente no le asignamos nada, ¿ok? Solo ponemos el nombre del vector y la posición del cual queremos obtener el dato, ¿ok? Y esto normalmente se le guarda en una variable, ¿ok? No tiene sentido obtener un valor del vector y no guardarlo en ninguna parte, ¿ok? O no utilizarlo para nada. Esta instrucción, si lo pongo tal cual en Java, me va a salir error, ¿ok? Vamos a hacer la prueba después. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un dato del vector, pero no estoy haciendo nada con ese dato. Entonces, lo que normalmente se hace es obtener el dato del vector, ¿ok? Y eso guardarlo en una variable, básicamente. O también podríamos directamente mandarlo como parámetro de una función, en este caso del system.out.println, ¿no es cierto? Que esto básicamente es el mostrar, el imprimir, ¿no es cierto? Esta es una función y también puedes enviar como parámetro directamente el acceso a ese vector, ¿ok? O también en condiciones, por ejemplo, ¿no es cierto? En vez de guardar una variable y después poner esta variable aquí, directamente podríamos poner el acceso al vector, ¿no es cierto? Edades en la posición 3 es mayor a 18, estamos preguntando aquí. Entonces, se utiliza en varios lugares esto de obtener datos de un vector, ¿ok? Pero así solo en una instrucción te va a dar error. Siempre tienes que hacer algo con lo que vas a obtener, ¿ok? La tercera operación sería el modificar un dato del vector, ¿ok? Pero básicamente es lo mismo que el insertar, ¿ok? Cuando tú insertas un dato, asignas un valor a una posición del vector. Cuando tú modificas un dato, haces lo mismo, ¿ok? Asignas un valor a una posición del vector, ¿ok? Si antes en la posición 3 de edades estaba 6 y ahora le digo 25, entonces va a modificarse básicamente. Y si antes no había nada, entonces ahorita estoy insertando, porque antes no había nada, ¿no es cierto? Entonces modificar e insertar es así, ¿ok? Es lo mismo. Y obtener sería así. Básicamente estas dos cosas hay que aprender para utilizar los vectores. Nos vamos al BlueJ. Aquí me creo mi vector, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que para insertar datos, pongo el nombre de mi vector, edades, en la posición, no sé, 0. El vector, por si acaso, como les he dicho, comienza desde la posición 0, ¿ok? Entonces le puedo, si le voy a insertar un dato a la posición 0, significa que le voy a insertar un dato a la primera posición de mi vector, ¿ok? Dadas en la posición 0 va a ser igual a 5, ¿no es cierto? Porque es un entero. Y se inserta un dato a Java, a vectores, ¿ok? En Java. Ahora, para obtener, vamos a imprimir lo que he guardado en ese espacio. Vamos a decirle system.out, directamente return, ¿ok? Return, edades en la posición 0, ¿ok? Entonces ahorita voy a devolver lo que está en la posición 0 de edades, básicamente. Aquí obviamente está mal, me va a salir error, ¿por qué? Porque mi método es un void. No necesito que sea un void, necesito que sea un int, ¿no es cierto? Que me devuelva un entero. Compilamos para hacer la prueba. Compila, no hay errores. Aquí me creo un nuevo objeto. Y aquí está el método de ejemplo, ¿no es cierto? Que si le llamo, me debería imprimir 5, ¿no es cierto? ¿Por qué me imprime 5? Porque he guardado en el vector edades en la posición 0 un 5, ¿ok? Luego, no sé, para modificar edades en la posición... Mi vector tiene 10 posiciones, ¿no es cierto? Entonces significa que tiene desde el índice 0 hasta el 9, ¿ok?
no significa que tiene desde el 0 hasta el 10, porque eso serían 11 posiciones. Tiene índices desde el 0 hasta el 9. Entonces puedo acceder al índice 8 y decirle que sea igual a... Vamos a leer un dato desde afuera, ¿ok? Por parámetro. Int dato. Entonces, lo que mande por parámetro por ahí, lo voy a asignar a la posición 8 del vector edades. ¿Ok? Y antes de eso, voy a decir que antes, en la posición 8 de edades, estaba el 1, digamos, ¿ok? Luego le voy a modificar con el dato que voy a enviar y vamos a imprimir que aparece en la posición 8. ¿Ok? Compilamos. Me sale un error, ahora sí es por el punto y coma. Listo, creamos un objeto y vamos a llamar al método, ¿no es cierto? Esta vez me va a pedir un parámetro, para decir que sea 9. Entonces me va a imprimir el 9. ¿Por qué? Porque aquí le estoy asignando, ¿no es cierto?, el dato que he enviado de parámetro a la posición 8 y aquí lo estoy imprimiendo básicamente. Antes había 1, pero aquí lo estoy modificando. ¿Ok? Entonces me imprime el dato que lo voy a enviar y no me imprime 1, básicamente. Luego, no sé qué más podemos hacer, la prueba. Haremos la prueba de intentar ingresar a un espacio, a una posición, al que no le he asignado ningún valor. A ver, intentaremos. No me acuerdo si salía error o pasaba algo. O creo que me sale 0, ¿ok? Por ejemplo, 5, ¿no es cierto? Edades en la posición 5. En ningún momento le he dado un valor, ¿no es cierto? Solo le he dado valor a la posición 0 y a la posición 8. Veremos qué pasa. Compilamos. Otra vez tenemos que creamos esto. Aquí nos pide un dato que no sirve de nada ahorita. Me sale 0, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que en realidad, cuando tú te creas un objeto, o diré un vector, en realidad no es tan cierto que está cada posición vacía, ¿ok? En realidad, cada posición, cuando tú te creas un vector, comienza en 0. Todas las posiciones del vector comienzan en 0, ¿ok? Pero, obviamente, eso significa vacío también, ¿no es cierto? Porque la primera vez que te creas un vector, sí o sí tiene que estar vacío. Si no, no le vas a dar la utilidad que necesitas, ¿ok? Te puede salir errores y muchas cosas. Entonces, un vector, siempre que tú lo creas, por defecto, todas sus posiciones tienen un 0, ¿ok? Si se fijan aquí, en ningún momento le he dado a la posición 5 un valor, entonces cuando lo imprimo me sale 0, básicamente, ¿ok? Después, ¿qué más? ¿Qué pasa si intento acceder a una posición del vector que no existe? ¿Ok? Nosotros en este caso tenemos 9 hasta el índice 9, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si intento acceder al índice 10? Hacemos la prueba, compilar. Aquí cualquier dato no importa, me sale un error. ¿Ok? ¿Qué error me sale? Me sale índice 10 fuera de los límites. ¿Ok? ¿Por qué? Fuera de límites para tamaño 10. ¿Ok? Significa que no existe el índice 10, como lo esperábamos, ¿no es cierto? Me sale un error. ¿Qué error me sale? El array index of bounds exception. ¿Ok? Cuando tú intentas acceder a un índice que no existe en el vector, que está fuera de sus límites, entonces te va a salir este error, básicamente. ¿Ok? Entonces no podemos acceder a un índice que no existe. Otra cosa, igual sería con números negativos, ¿no es cierto? Pero no va a salir el mismo error, no vale la pena hacer la prueba, perderíamos solo tiempo. Ahora, ¿qué más podemos hacer la prueba? Intentemos edades en la posición 2, que sí es válida. Le vamos a insertar una cadena, ¿ok? Hola. Y aquí le vamos a imprimir justamente ese espacio, 2, ¿ok? Compilo y me sale un error. Ni siquiera me deja ejecutarlo, ¿ok? Ni siquiera me da opción a crear un objeto de aquí. ¿Por qué? Me dice clase no encontrada. O sea, aquí te sale cualquier error, ¿ok? No exactamente es el... A ver, vamos a intentar, no me deja ni crear objeto, ¿ok? Pero este error me está saliendo, ¿por qué? Porque estoy intentando guardar un string donde no debo, ¿ok? Justamente aquí debajo, en ese mensaje negro, me dice incompatible types, ¿ok? Eso significa tipos incompatibles, ¿ok? Dice string no puede ser convertido a un entero, ¿ok? Básicamente. Entonces no podemos guardar un tipo de dato que no sea igual al que hemos declarado aquí, al momento de crear el vector, básicamente. ¿Ok? Entonces eso tampoco nos va a permitir hacer.
Bueno, creo que nada más hay que hacer las pruebitas. Supongo que después vamos a ir viendo cosas más interesantes. Pero por ahora, estas son las operaciones que te permiten hacer un vector, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos, sobre vectores en Java? Si no, ¿qué mayormente vamos a hacer con vectores? Eh, a medida que avancen en la carrera, van a ver que los vectores son demasiado importantes, ¿ok? En vectores existen en todos los lenguajes de programación. Bueno, excepto en algunos. Hay algunos lenguajes de programación muy especiales que van a aprender después. En base de datos existe un lenguaje de programación que se llama SQL. En realidad no es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de consultas, ¿ok? Entonces ahí no existe vectores. Y hay algunos lenguajes así bien especiales también que no existen vectores. Pero en cualquier lenguaje en el que tú puedes hacer un programa, como Java, como Python, como C++, como C Sharp, y hay muchos más, sí o sí tiene que haber vectores. Haskell es un lenguaje de programación funcional, también tiene vectores. Entonces, el vector es muy importante a la hora de programar, ¿ok? Casi siempre se utiliza vectores. Entonces, por lo tanto, eso significa que se les da muchos usos a los vectores, ¿ok? En intro, por lo menos, lo que van a hacer con vectores es buscar, una de las cosas es buscar datos dentro del vector, ¿ok? Por ejemplo, buscar un número, como aquí 54, ustedes van a tener un vector lleno de números. Entonces, ustedes tienen que buscar y decir si existe o no existe ese dato dentro del vector. O también podría responder en qué posición está ese dato en el vector, ¿ok? Se trata de buscar datos básicamente en este vector, ¿ok? Entonces, esto es algo muy común. Siempre lo van a hacer. Incluso hay lenguajes que ofrecen funciones. Tú te creas el vector, llenas de datos y listo. Hay una función que te ayuda a saber si existe un dato dentro del vector y tú no tienes que hacer nada más. Java creo que no tiene esa función, entonces tendríamos que crear nuestra propia función. Ok, básicamente vamos a hacer eso ahorita. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para buscar un dato dentro del vector? Ok, mm, tendríamos que ir buscando desde la primera posición del vector, que ya saben es 0, no es 1. Aquí me he equivocado de nuevo. Tendríamos que ir recorriendo todo el vector, ¿ok? Posición por posición, desde el 0 hasta el tamaño que sea, ¿ok? Y por cada posición vamos a ir preguntando si es igual al dato que estamos buscando, en este caso 54, ¿ok? Entonces, ¿qué haríamos? Iríamos a la posición 0, no 1, y preguntaríamos, en la posición 0 hay 54, ¿es igual a 54? Si es verdad, pues decimos, ok, ahí termina la búsqueda, hemos encontrado el 54. Si no es verdad, entonces vamos a la siguiente posición, ¿no es cierto? Y volvemos a preguntar. En la posición 2 hay el dato 54. Si es verdad, entonces decimos sí, existe el 54, está en la posición 2 y listo, ahí terminaría la búsqueda, ¿ok? Y si no, seguimos a la siguiente posición, ¿ok? Entonces, básicamente hay que recorrer el vector hasta encontrar el dato 54, ¿ok? En este caso encontramos el 54 en la posición 5, que está mal, y decimos, ok, aquí existe y listo, ahí paramos. Y no recorremos más el vector, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo que aquí paramos y no recorremos si es tan trivial, ¿no es cierto? Es muy trivial decir que aquí obviamente vamos a parar porque ya hemos encontrado 54. Ahorita les explico por qué. Vamos a irnos un rato a BlueJ. Antes, vamos a BlueJ y antes de buscar, de aprender a buscar un dato en un vector, quiero hablarles sobre cómo se recorre un vector, ¿ok? Un vector tiene desde la posición 0 hasta la posición, en este caso 10, ¿no es cierto? Porque es de tamaño, bueno, hasta la posición 9, no hasta la 10, ¿ok? Entonces, para recorrer todas las posiciones de un vector, ¿qué se hace? ¿Qué se utiliza para recorrer todas las posiciones de un vector? Se utiliza un for, ¿ok? Una estructura repetitiva, ¿ok? Nosotros sabemos que primero tenemos que crearnos una variable aquí, ¿no es cierto? Un int, se va a llamar índice, ¿no es cierto? Que va a comenzar en 0, ¿ok? Punto y coma, aquí viene una condición. Mientras índice sea menor al tamaño de mi vector, o sea, 10, ¿no es cierto? Mientras sea menor a 10, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aumentándolo de uno en uno, ¿no es cierto? Lo podemos poner así, pero normalmente se le pone i más más, ¿ok? Que significa aumentar i en 1, básicamente, ¿ok? Entonces, con este for, nuestra variable índice va a comenzar en 0
y va a ir de 1 en 1 hasta el 9, ¿ok? Primero va a ser 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, ¿no es cierto? Y así hasta el 9. Cuando llegue índice igual a 10, ya no vamos a entrar a este cuerpo, ¿ok? Entonces, con esta estructura nosotros nos vamos a ayudar a recorrer un vector, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo digo edades en la posición I, ¿no es cierto? Eso significa que la primera vez va a entrar a edades en la posición 0, luego va a entrar a edades en la posición 1, luego va a entrar a edades a la posición 2 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y aquí ya puedo hacer lo que se me da la gana. Puedo insertarle datos, ¿no es cierto? Aquí puedo decirle igual a 1, por ejemplo. De esta manera yo llenaría todo mi vector con el dato 1, ¿no es cierto? Diría en la posición 0 primero va a ser 1, en la posición 1 va a ser 1, en la posición 2 va a ser 1, ¿ok? Y luego, otra cosa que también se podría hacer es obtener datos del vector, ¿no es cierto? Me creo una variable edad, digamos, que va a ser un int, y le voy a decir, ok, del vector edades en la posición y, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a obtener todos los datos que tiene mi vector almacenado, ¿no es cierto? Desde el índice 0 hasta el índice 9, básicamente. Entonces, con un for, tú puedes iterar, puedes recorrer todos los espacios de un vector, básicamente. Y aquí adentro, tú pones lo que quieres hacer en cada espacio de ese vector, ¿ok? En el espacio actual yo quiero obtener el dato, entonces edad va a ser, int edad va a ser igual a edades, hace rato, ¿no es cierto? En la posición actual, que es i, ¿no es cierto? Quiero que el dato actual se multiplique por 2, entonces edades por 2, ¿no es cierto? Quiero que, no sé, puede ser muchas cosas más. No sé, puedes dividir, pues es un montón de cosas, preguntar cosas sobre el dato que estás viendo actualmente, ¿no es cierto? Entonces aquí dentro del for ya es lo que tú quieras hacer, pero prácticamente para recorrer todo el vector tienes que utilizar un for, ¿ok? Que va a ir desde la posición 0 hasta su última posición, ¿ok? Pero en nuestro caso habíamos dicho que, bueno, nosotros podríamos pensar que para buscar un número tenemos que recorrer todo el vector, ¿no es cierto? Pero de que se puede y funciona. Podemos recorrer todo el vector buscando 54, pero no es lo mejor que podemos hacer, ¿ok? ¿Por qué? Imagínense que tengo un vector de 1000 posiciones, que puede ser posible, ¿ok? Alguna vez puede que utilicen un vector de 1000 posiciones. Y que igual estén buscando el número 54 y esté en la, como en este caso, en la quinta posición, ¿ok? Entonces, si ustedes utilizan un for para buscar en todo el vector el dato 54, entonces recorrería desde la posición 0 hasta la posición 999, ¿ok? Pero el 54 está en la posición 4. Entonces voy a recorrer 995 posiciones en vano, ¿no es cierto? Porque ya he encontrado el dato y voy a buscar 995 veces más si existe 54, pero ya lo he encontrado, entonces no vale la pena seguir buscando. Entonces, en este caso especial, al momento de buscar un dato en un vector, no vamos a utilizar un for, ¿ok? El for nos ayuda a recorrer el vector por completo. En nuestro caso, vamos a utilizar un while, ¿ok? Que es igual a una estructura repetitiva, como ya saben. Que vamos a ir buscando, ustedes saben que aquí adentro va una condición, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la condición aquí? Mientras voy a tener un booleano, ¿ok? Una variable booleana encontrado se va a llamar. Mientras no he encontrado, ¿no es cierto? He encontrado falso, ¿ok? Mientras no he encontrado el dato, entonces voy a seguir buscando básicamente, ¿ok? Obviamente aquí me está saliendo error porque no tengo creada la variable encontrado. Es un booleano, ¿no es cierto? Boolean encontrado. Inicialmente va a ser falso, ¿ok? Y ya luego se va a ir modificando aquí adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir recorriendo posición por posición mi vector, ¿no es cierto? Entonces, aquí igual necesito una variable índice, ¿ok? Para recorrer todas las posiciones de mi vector. Índice va a comenzar en 0, ¿ok? Y aquí adentro voy a acceder a cada posición de mi vector, ¿ok? Sería edades en la posición índice, sería igual a, no, en este caso no tendríamos que hacer eso, tendríamos que preguntar, ¿no es cierto? Si edades en la posición índice es igual a el dato que estoy buscando. Por ejemplo, vamos a recibirlo por los parámetros, ¿ok? Dato a buscar, se va a llamar
Si es igual al dato a buscar, ¿ok? Si es igual al dato a buscar, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir que nuestra variable encontrado ya no es falsa. ¿Por qué? Porque ya la he encontrado, ¿no es cierto? Entonces, encontrado va a ser igual a true, básicamente. ¿Ok? Y si no es igual a la posición actual, el dato a buscar no es igual al dato que estoy del vector, de la posición actual, entonces, ¿qué hacemos? Nada. Entonces lo dejamos ahí, no necesitamos un else. ¿Qué me falta? Si yo lo dejo así, me va a salir error, ¿ok? Obviamente aquí tengo que poner un resultado. Tengo que decirle que me retorne mi resultado, ¿ok? Que sería encontrado. Si lo he encontrado o no lo he encontrado, ¿ok? Esto sería, por lo tanto, un boolean, ¿no es cierto? Me va a devolver un boolean. Si yo lo dejo así, me va a salir un error, ¿ok? No va a servir como yo espero. No va a salir error, sino que no va a funcionar como yo espero que funcione, ¿ok? ¿Por qué no va a funcionar como yo quiero? Porque estoy ingresando al índice actual siempre, ¿no es cierto? Al vector edades en el índice actual. Aquí estoy diciendo que va a comenzar en cero, pero en ningún momento estoy diciendo que la siguiente vez mi índice va a ser 1, y la siguiente vez va a ser 2, y la siguiente va a ser 3, y la siguiente va a ser 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me falta aquí? Voy a decir que índice va a ser igual a índice más 1, ¿no es cierto? Para que la próxima vez sea 2, y la siguiente sea 3, y la siguiente sea 4. Más resumido, esta misma instrucción se le puede hacer índice más, ¿ok? Es lo mismo que decir índice va a ser igual a índice más 1. ¿Ok? Aquí no me sale errores. Aún así, está mal todavía. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba y se van a dar cuenta por qué está mal. Entonces, antes que nada, voy a llenar mi vector aquí. Edades en la posición 0 va a ser igual a, vamos a usar el mismo ejemplo que de las diapositivas. 36, un ratito, mejor así. Edades en la posición 1, 10. La posición 2, 41. La posición 3, 9. Posición 4, 54. Obviamente no está de acuerdo a estos índices porque ya les había dicho, está mal, ¿no? Debería comenzar desde 0. Y en la posición 5 va a ser igual a 78. Algo más que tengo que modificar aquí para que sea idéntico sería que el tamaño de mi vector va a ser de tamaño 6, ¿no es cierto? Y listo, creo que ya está. Compilamos. Está bien, compila. Vamos a ejecutarlo, el método. Entonces aquí habíamos dicho que este método, por parámetro, me va a pedir el dato que quiero buscar. Le vamos a poner igual 54. Debería, bueno, creo que no debería salir lo que yo quiero. Me sale falso. Es decir, básicamente no sale lo que yo quiero. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, a ver, ¿por qué me saldría falso? Creo que aún así debería encontrar. Aún así debería salir true, creo. A ver, haremos la prueba. Vamos a utilizar el famoso debugger, ¿ok? No sé si he hablado de esto con ustedes, el debugger. ¿Qué es el debugger? ¿Dónde está el debugger? Nada. Un debugger o un depurador también se le llama. Es una herramienta que te ofrecen los lenguajes de programación para ejecutar tu programa, pero línea por línea, ¿ok? Tú te vas a hacer ayudar por este debugger para encontrar errores, como en este caso, ¿ok? No ha salido el resultado que yo esperaba, ¿no es cierto? Yo quería que salga true, ¿por qué? Porque 54 está aquí. Eso significa que mi vector sí tiene 54, entonces me debería devolver true, que es verdad, encontrado. Pero me sale false y no sé por qué, entonces utilizo el debugger, ¿ok? Para utilizar el debugger, simplemente tengo que decir, ok, pongo un puntito rojo haciendo clic aquí en esta barra blanca de los lados
Y me vas a resaltar en rojo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que cuando yo me venga aquí, vamos a cerrarlo, he puesto un punto rojo dentro de mi método ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a llamar el método ejemplo y me pide un dato, 54. Entonces, ¿qué pasa? En vez de que ejecute normalmente el programa Java, lo que hace es pararse en esta instrucción, ¿ok? Aquí es como le dices, párate aquí. Por eso pones este punto rojo, ¿ok? Pones este punto rojo y es como decirle, cuando estés ejecutando el programa, te paras justo aquí, ¿ok? Y te sale esta ventanita de aquí al lado, ¿ok? Y aquí tú vas a ver lo que pasa paso por paso en tu programa, ¿ok? Por ejemplo, como parámetro yo tengo una variable dato a buscar, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice variables locales y aquí está el dato a buscar, ¿no es cierto? Que es igual a 54, que es el parámetro que yo le he enviado al crear, al llamar a este método, ¿no es cierto? Para irme al siguiente paso, que es este, ¿no es cierto? Tendría que ir paso, ¿ok? Este botoncito de aquí, y se va a ir al siguiente paso. Aquí ya me crea mi vector edades, ¿no es cierto? Porque aquí lo estoy creando. En el anterior paso creo vector edades. Como ya pasé ese paso, ya lo creo. Aquí está. Siguiente paso. En edades en la posición 0 ha puesto 36. Aquí podemos ver si queremos. En la posición 0, 36. Siguiente paso, en la posición 1, 10. ¿No es cierto? Posición 1, 10. Y así sucesivamente, paso por paso. Cuando ya ya he llegado a este paso, significa que mi vector ya está lleno, ¿no es cierto? Vamos a ver. Mi vector ya está lleno de sus datos, ¿no es cierto? En la primera posición 36, en la segunda 10, en la tercera 41, ¿no es cierto? Y mi vector también tiene una propiedad aquí arribita, si lo ven, es un entero que se llama length y te dice de qué tamaño es este vector, ¿ok? No, esto no es una posición del vector, este es otro dato. Las posiciones del vector comienzan desde aquí, 0, 1, 2, 3, y este es otro dato, ¿ok? Esto lo cerramos por ahora. Ahora estamos en la posición en la que nos creamos nuestro booleano, ¿ok? Entonces, si se fijan aquí, se crea, ¿no es cierto? Mi variable encontrado igual a falso, ¿no es cierto? Luego mi índice igual a 0, creo, ¿no es cierto? En este paso, y ahora estoy en el while, ¿ok? Y digo, encontrado es igual a falso, sí, ¿no es cierto? Encontrado es igual a falso, entonces va a entrar. Ah, ya, un primer error, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho nosotros que se utiliza para comparar? No solo es el igual, sino es el igual igual, ¿ok? Primer error. Vamos a hacer la prueba ahora. Compilar. Objeto, me creo, 54. Ahora me sale true, está bien. Ahora me sale lo que esperaban, ¿cierto? Está bien, me está funcionando bien. Ahora, si quiero buscar un número que no existe, no existe el 11. Sale un error, ¿ok? ¿Qué error me sale? Me sale el mismo error que hace rato, ¿no es cierto? Este es el error de hace rato. Y ahora este es el error que me acaba de salir. El índice 6 está fuera de los límites del tamaño 6, ¿ok? Significa que he intentado acceder a un índice fuera de estos, ¿no es cierto? He intentado acceder al índice 6 más específicamente, aquí me dice, ¿no es cierto? Índice 6 fuera de límites. Significa que en algún momento estoy intentando acceder al índice 6. Vamos a utilizar otra vez el debugger, el depurador. Esta vez ya no quiero ver qué hace esto. Quiero que me comience desde aquí, ¿ok? Entonces me voy otra vez aquí, llamo a este método, le digo 11, ¿ok? Entonces, si se fijan, todos estos pasos ya los ha hecho, ¿no es cierto? Y ha parado donde yo le he dicho, en este paso. Y digo, índice va a ser igual a 0, me crea el índice, y otra vez entro al while, ¿no es cierto? Y me pregunta, ¿encontrar es igual a falso? Es igual a falso, ¿no es cierto? Entonces tiene que entrar. Para entrar y va a preguntar, edades en la posición índice, ¿cuánto equivale al índice? 0. Entonces, edades en la posición 0 es igual al dato a buscar. ¿Cuánto equivale al dato a buscar? 11. ¿Es igual a índices en el 0? ¿A 36? No. Entonces, no va a entrar a su cuerpo, ¿no es cierto? Directamente se va a ir a la instrucción que está debajo del if, que es índice más más. Básicamente, índice más más, que habéis dicho que hace, aumenta en 1, ¿no es cierto? La variable. Vuelve al while, ¿no es cierto? Porque aquí está el final de la estructura. Entonces, cuando vamos al final, volvemos al encabezado. Vuelve a preguntar, ¿encontrado es igual a falso? Sigue siendo falso. Índice en bueno, edades en la posición 1 es igual a 11, ¿no? Entonces, saltamos índice más más. ¿No hemos encontrado aún? No hemos encontrado.
índice en la posición 2, o edades en la posición 2 es igual a 11. No, entonces nos saltamos el if, índice más más. Otra vez preguntamos, ¿hemos encontrado? No. Índice en la posición 3 es igual a 11. No. Índice más, índice 4, encontrado falso, sigue siendo. Edades en la posición 4 es igual a 11. No. Índice más, otra vez al while. ¿Hemos encontrado? No. Edades en la posición 5, ¿ok? Ya estamos en la última posición del vector. ¿Es igual a 11? No. Entonces, ¡pum!, nos saltamos, ¿no es cierto? Y dice índice más. Ahora nuestro índice va a ser 6. Si se fijan, ahora va a intentar acceder a edades en la posición 6, ¿ok? Como no hemos encontrado todavía, como encontrado sigue siendo igual a falso, entonces va a entrar otra vez al ciclo while y va a preguntar, ¿edades en la posición 6 es igual al dato a buscar? Como no existe la posición 6 en el vector, ¿qué me va a salir? Error, ¿no es cierto? Me va a salir, el índice 6 está fuera del límite, ¿ok? Básicamente. Entonces, ahí está el error. Estoy intentando aquí acceder al índice 6. Como no encuentra el 11, entonces va a ir hasta la última posición y va a intentar acceder a más posiciones que no existen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que controlar, tenemos que decir, si, ok, si ya estamos en la última posición, que ya no busque más. ¿Por qué? Porque ya no hay más posiciones que ver. Entonces aquí, aparte de preguntar si hemos encontrado, vamos a preguntar, ¿y índice es menor a 6, ¿no es cierto? Que es el tamaño de mi vector. Nunca puede ser igual a 6 o mayor, ¿no es cierto? Entonces, si índice es menor a 6, entonces vamos a seguir entrando, ¿ok? Cuando ya sea mayor a 6, ya no vamos a entrar, básicamente. Vamos a compilar, vamos a ver si eso funciona. Nos venimos aquí, creamos un nuevo objeto. Ok, llamo al método 11 y me dice falso, ¿no es cierto? No ha encontrado. Ok, entonces ahora sí me está funcionando bien, ¿no es cierto? Si pongo otra vez 54, me dice verdad, encontrado. Y si no, si pongo un dato que no existe, por ejemplo 0 no existe, falso, ¿no es cierto? Ahora sí me está funcionando bien, no me está generando ningún error. Algún dato que me puede generar algún error, creo que no existe ahora. Incluso negativos puedo buscar. No existe. Algo que me olvidaba decirles es que ustedes saben, ¿no? Un entero es un número que no tiene decimal, ¿ok? Puede ser negativo y positivo. Por lo tanto, mi vector también podría almacenar números negativos, ¿ok? Y no va a causar ningún problema, ¿ok? Ahora, si busco el número negativo que acabo de modificar, que era menos 78, me va a decir true. True, ¿verdad? Entonces, básicamente, así sería, sin tomar en cuenta todo esto. Esto sería el programita que nos ayudaría a buscar un dato dentro de un vector, básicamente, ¿ok? Si se fijan, no estamos utilizando un for. Podríamos utilizar un for y sí funcionaría, pero no es lo mejor, ¿no es cierto? Habíamos visto que no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque puede que busquemos espacios en vano, ¿no es cierto? Ya hemos encontrado el dato y que continúe y no hayamos encontrado nada. Creo que está bien, creo que no hay otro caso que nos podría salir error. Sí, creo que está bien. Ahora, alguna modificación para que nuestro método sea mejor. Obviamente nuestro método nos dice si existe o no existe el dato, ¿ok? Pero tal vez sería mucho mejor devolver en qué posición está si existe, ¿ok? Entonces, si existe, nos vamos a crear una variable más. Int posición se va a llamar. ¿Ok? Este puede ser... No, este sí tiene que ser 0. ¿Ok? Y vamos a decir, ok, cuando encontremos el dato, o sea, cuando entre a este cuerpo del if, que significa que hemos encontrado el dato, vamos a decir que la variable posición va a ser igual al índice actual, ¿no es cierto? Al índice en el que estamos, básicamente. ¿Ok? Y al final, lo que vamos a devolver ya no va a ser un booleano, sino va a ser una posición. Una posición es un entero. Entonces, posición y listo. Hacemos la prueba. ¿Ok? Damos un objeto, llamamos al método 54 en la posición 4. ¿Qué pasa si intento buscar un dato que no existe? 11. Posición 0. Está mal, ¿no es cierto? Porque en la posición 0 está 36, ¿no es cierto? ¿Y por qué me sale posición 0 si en ningún momento estoy especificando que
si no se encuentra el dato, me dé la posición 0. Me sale 0, ¿por qué? Porque como nunca va a entrar aquí, nunca va a modificar el valor de efecto que es 0 de la variable posición. Como nunca entra, entonces siempre se va a quedar en 0, ¿no es cierto? Aquí estoy diciendo que posición va a ser igual a 0. Entonces siempre se va a quedar en 0 si no existe un dato que estoy buscando, básicamente. Entonces nunca voy a actualizarlo como lo estoy haciendo aquí. Nunca va a entrar aquí, ¿ok? Entonces se va a quedar en 0. Por lo tanto, como 0 significa que esta posición es el dato que he encontrado, está mal, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, le he puesto 11 y me ha dicho está en la posición 0, ¿no es cierto? Y en realidad eso no es verdad. En la posición 0 está el 36. Entonces le vamos a poner otra cosa. Le vamos a poner menos 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque un vector no tiene una posición menos 1, ¿ok? No existe ningún vector en Java que tenga posición menos 1, ¿ok? Siempre van desde el 0 para arriba. Entonces va a ser mucho mejor poner menos 1, así cuando no exista un dato que estoy buscando, me va a devolver una respuesta que no tiene sentido, ¿cierto? Menos 1. Eso va a significar que no existe el dato, básicamente. Menos 1, si nos devuelve menos 1, significa que no existe el dato que estamos buscando. ¿Ok? Y si existe, pues nos va a dar un índice válido. ¿Ok? Por ejemplo, menos 78 debería estar en el 5. Ahí está. ¿Ok? Entonces así buscamos un dato dentro de un vector, básicamente. ¿Hay alguna duda de esto, muchachos? Esto se puede hacer con vectores súper grandes. Por si acaso, este método para buscar datos es el más simple que existe, ¿ok? Así buscar uno por uno, posición por posición, desde el 0 hasta el tamaño, ¿ok? Cuando tú tienes un vector de 1.000.000 de posiciones y tú estás haciendo un programa para una empresa, por ejemplo, eso puede que se tarde, ¿ok? Puede que tarde tiempo en buscar entre 1.000.000 de datos. Imagínense que estoy buscando justamente el dato que está en la posición 900.999. Imagínense. Entonces, como voy a empezar desde el 0, va a pasar casi 1.000.000 de posiciones para encontrar el dato. Entonces, ahí puede que se tarde un poco. Para eso existen algoritmos de búsqueda, se llaman algoritmos de búsqueda, que son más eficientes que hacer esto, ¿ok? Uno por uno. Son algoritmos que ya existen, ¿ok? Ustedes pueden buscar, existe el algoritmo de búsqueda binaria, después, no me acuerdo qué algoritmos más hay para buscar en vectores, justamente en vectores, para que no tardes tanto en buscar un dato, ¿ok? Con algoritmos que no sea podemos encontrar ese dato que está en la posición millonésima en cuestión de milésimas de segundos, mucho más rápido que ir buscando uno por uno, ¿ok? Pero en Inter no se aprende eso. Eso van a aprender cuando estén tal vez en elementos de programación o para los informáticos en algoritmos avanzados. Esa materia, ahí ven todas esas cosas. ¿Ok? Ahora en intro, suficiente sepan que para buscar un dato se hace así. ¿Ok? Y listo. No sé si con el Inge han utilizado otros algoritmos de búsqueda, pero yo creo, bueno, les estoy enseñando el más fácil para que se entienda. Y creo que para sus prácticas o examen, suficiente que sepan uno y mucho mejor si es el más fácil para resolver el problema. ¿Ok? Básicamente. ¿Alguna duda de todo esto, muchachos? Antes de que pase a la siguiente cosa que se puede hacer con un vector. No sé si, creo que alguien me escribió, no estoy seguro. No. Si no hay dudas, vamos a ver otra cosa que se puede hacer con los vectores que igual es muy común, ¿ok? Que igual Andrea ya verlo con el Inge, que es ordenar un vector, ¿ok? Ordenar un vector nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para tal cual ordenarlo y mostrar el vector así ordenadito, porque puede que nos den datos al azar, ¿no es cierto? Cualquier tipo de dato, y nosotros llenemos con esos datos el vector y quiere que devolvamos ordenadito, ¿no es cierto? Ya sea de manera ascendente, de menor a mayor, o de forma descendente, de mayor a menor, ¿ok? O si no, también nos puede servir para hallar el mayor número que está guardado dentro del vector, o el menor, o cosas por el estilo, ¿ok? Ordenar un vector nos sirve para muchas cosas. Como les dije, al igual que para buscar un dato, existen muchos algoritmos para ordenar un vector, ¿ok? Existe un algoritmo que es el ordenar por selección, ordenar por inserción,
El ordenamiento burbuja es otro algoritmo. No sé, creo que con el Inge igual llevan el algoritmo de ordenamiento burbuja, pero yo les voy a enseñar el más fácil, como les he dicho, como en el caso anterior, con que sepan un algoritmo para intro, para introducción a la programación, con que sepan uno es suficiente. Ya para después, como les he dicho, tal vez ya les exijan saber otros algoritmos, pero para intro, con que sepan ordenar un vector como sea, suficiente. Incluso ustedes se pueden crear su propio algoritmo, ¿ok? Entonces, con que sepan, suficiente. Entonces, yo por eso les voy a enseñar la manera más fácil de ordenar un vector, ¿ok? Que es por el método de selección. ¿Cómo funciona este algoritmo? Nosotros tenemos nuestro vector, por ejemplo este, ¿y qué hacemos? Agarramos todo el vector, tal cual, todas sus posiciones, y vamos a utilizar dos punteros, ¿ok? Dos flechitas, uno se va a llamar A y otro se va a llamar B, ¿ok? Y vamos a preguntar, en este caso voy a ordenar de menor a mayor, ¿ok? Entonces voy a preguntar, ¿lo que está en B es menor a lo que está en A? Si es verdad, intercambio, ¿ok? Intercambio donde están los punteros, o sea, lo que está en B va a ir a A y lo que está en A va a ir en B, básicamente. Si se fijan, he hecho eso, ¿no es cierto? Intercambiado. Luego de hacer eso, si no se cumpliera la condición, no hago nada, ¿ok? Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer una posición, el vector B, ¿ok? El vector, o diré el puntero B. El puntero A se queda en su lugar. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿Lo que está en el puntero B es menor a lo que está en el puntero A? Si es verdad, intercambiamos. Pero como en este caso no es verdad, no hacemos nada, entonces volvemos a recorrer el puntero B, ¿ok? Ahora volvemos a preguntar. ¿9 es menor que 10? Sí, ¿no es cierto? Entonces intercambiamos. Donde está el 10 lo llevamos donde está el 9 y inversamente, ¿no es cierto? El 9 va ahí donde está el 10, ¿ok? Y básicamente eso. Luego continuamos, recorremos el puntero B. ¿54 es menor que 9? No, no hacemos nada. ¿78 es menor que 9? No hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces así quedaría por ahora mi vector, ¿ok? Si se dan cuenta, me he asegurado de que, como voy a ordenar de menor a mayor, con esta secuencia de pasos me aseguré de que el menor número esté en su lugar, en la primera posición, ¿no es cierto? El menor número de todos estos es 9. Obviamente, si voy a ordenar de menor a mayor, 9 tiene que estar en la primera posición. Entonces, con esta pasada, me he asegurado de que 9 esté en el menor, en la primera posición, ¿ok? Pero todavía falta por ordenar las siguientes posiciones. Ya tengo mi primera posición bien. Ahora necesito ordenar desde la segunda para adelante. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a agarrar mi vector, pero esta vez desde la segunda posición, ¿ok? La primera posición ya está bien, ni la toco. Entonces hago lo mismo. Otra vez, puntero A y puntero B. Solo que esta vez puntero A va a comenzar en la segunda posición, ¿ok? Porque la primera posición ya está bien. Y mi puntero B va a comenzar en la tercera posición. Y hago lo mismo, ¿ok? Pregunto, ¿B es menor que A? No, entonces, como no es verdad, entonces no se intercala. Luego B va a venir al 10. Aquí sí va a intercambiar, ¿no es cierto? Luego B va a venir a 54, no va a intercalar. Luego B va a venir a 78, no va a intercalar. El resultado de hacer esta pasada va a ser este vector, ¿ok? Básicamente solo he movido el 10 por el 36, ¿ok? Entonces, si se fijan ahora, me he asegurado de que el segundo menor esté en la segunda posición, ¿no es cierto? De estos 5 números, el menor es el 10, por lo tanto tendría que estar aquí adelante, ¿no es cierto? Entonces me he asegurado de que 10 esté en esta posición. Listo, entonces así poco a poco estoy ordenando mi vector. Ahora, como ya he hecho la pasada 2, por así decirse, voy a hacer la pasada 3. ¿Ok? Entonces agarro las posiciones que me quedan ordenar. Ya he ordenado la primera posición aquí, ya he ordenado la segunda posición aquí. Ahora me faltan las siguientes. Entonces agarro solo las que me faltan. En este caso, a partir de la tercera posición. Lo mismo, vuelvo a utilizar los punteros, ¿ok? Otra vez voy a poner aquí el puntero A, otra vez voy a poner aquí el puntero B y voy a estar preguntando, ¿no es cierto? Por cada posición, preguntar, preguntar, preguntar. El resultado de esa pasada me va a dar esto. Básicamente solo he cambiado estos dos, ¿no es cierto? Hasta aquí ya tenemos ordenados hasta la posición 3, ¿ok? Hasta la posición 3 ya está, entonces tendríamos que agarrar lo restante. Lo mismo, hacemos la misma pregunta para estas 3 posiciones. Hasta aquí, si se dan cuenta, esto es coincidencia, ya está ordenado a este punto, ¿no es cierto? Pero va a haber casos en el que todavía no va a estar ordenado hasta este punto, entonces tienen que seguir nomás.
Van a agarrar estas tres posiciones, van a hacer el mismo procedimiento, puntero A aquí, puntero B aquí, preguntando, ¿no es cierto?, hasta el final. Luego, ya hemos ordenado las 4 primeras posiciones, lo mismo. Las últimas que nos quedan son estas dos, ¿no es cierto? Preguntamos. A tendría que venir aquí y B tendría que venir aquí. ¿B es menor que A? No, entonces se queda así. Como no hay más posiciones, ahí terminaría la última pasada y listo, ¿no es cierto? Ya no podríamos solo agarrar la última posición, ¿no es cierto? Y cuando ya estemos en las dos últimas posiciones, sería la última vez. Ya no valdría la pena revisar una vez más para la última posición. ¿Por qué? Porque solo queda un número, básicamente. Entonces, a este punto ya tendríamos que tener ordenado nuestro vector y si se fijan, está ordenado, ¿ok? Entonces, este es el procedimiento que ordena un vector por el método de selección, ¿ok? Si se dan cuenta, hace eso hasta el final de las posiciones del vector y al final ya está ordenado, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto en código? Nos vamos a crear por cada puntero un for, ¿ok? ¿Por qué un for? Porque nosotros vamos a recorrer todo el vector, ¿no es cierto? Nosotros habíamos, al principio de la clase habíamos dicho que para recorrer un vector por completo, necesito un for, ¿no es cierto? Para que vaya posición por posición, básicamente. Entonces, un puntero está haciendo lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, B está yendo no todo el vector, pero casi todo. Está yendo desde, en este caso, desde la posición 1 hasta la posición 5, ¿ok? La siguiente vez va a ser desde la posición 3, luego desde el 4, luego desde el 5, básicamente. ¿Ok? Entonces, mi puntero B va a ir siempre, bueno, primero hablaremos del puntero A. Mi puntero A siempre va a ir desde la posición 0, ¿no es cierto? Primero, por cada vez que recorre una posición A, B tiene que recorrer todos los restantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí A se queda en la primera posición, pero B recorre todo, ¿no es cierto? La siguiente vez que, bueno, ya hemos recorrido todo, entonces la siguiente vez A va a recorrer una posición, entonces B tiene que volver a recorrer todo. Luego A va a recorrer una posición, B tiene que volver a recorrer todo. A tiene que recorrer una posición, B tiene que volver a recorrer todo. Entonces, si se dan cuenta, A en algún punto va a llegar hasta la penúltima posición, ¿ok? Hasta aquí. Entonces va a recorrer todo el vector menos la última posición, siempre. El puntero A siempre va a recorrer todo el vector menos la última posición. Entonces utilizaremos un for que vaya desde el 0, desde la posición 0, hasta el tamaño del vector menos 1, ¿no es cierto? Si el vector es de tamaño 6, en realidad hasta el tamaño del vector menos 2, ¿no es cierto? Porque si el vector es del tamaño 6, como en este caso, ¿cuántos son sus índices? Son del 0 hasta el 5, ¿no es cierto? Pero el A solo va a ir hasta la posición 4. Entonces sería del tamaño del vector que es 6 menos 2, 4, ¿no es cierto? Si mi vector fuera de 10, entonces solo tendría que ir hasta la posición 8. 10 menos 2, 8. ¿Ok? Y mi puntero B, ese sí va a ir hasta la última posición siempre, ¿ok? Siempre va a ir hasta la última posición. Pero la diferencia está en que él nunca va a comenzar desde el principio. Él siempre va a empezar desde la posición de A más 1, si se dan cuenta. Porque, por ejemplo, aquí A comienza en 0, B comienza en 1. Aquí A comienza en 1, B comienza en 2. Aquí A comienza en 3, B comienza en 4, ¿no es cierto? Entonces B siempre va a ir hasta el final, sí o sí, hasta la posición, en este caso 5, pero nunca va a comenzar desde el principio. Siempre va a comenzar desde la posición A más 1, ¿ok? Entonces, B va a necesitar su propio for, ¿ok? Su propia estructura for para recorrer todas las posiciones que le quedan, ¿ok? Que va a comenzar desde A más 1 y va a ir hasta el final, hasta el tamaño del vector, ¿ok? Vamos a ver un poco esto en código. Me voy a crear otro método que se va a llamar public, por ahora void, no sé qué va a devolver. Se va a llamar ordenar, ¿ok? Ordenar. Por ahora todavía no voy a recibir ningún parámetro. Por ahora, ya veremos mediante vayamos programando. Entonces, voy a ordenar un vector, ¿ok? Ese vector va a ser este mismo de aquí, ¿ok? Este mismo. Y lo vamos a ordenar. ¿Cómo lo ordenamos? Vamos a tener un puntero A y un puntero B, ¿no es cierto? Que van a ir en la posición, inicialmente A va a ser 0 y B va a ser A más 1, o sea, 1, ¿no es cierto? Entonces, para que A vaya desde el 0 hasta la penúltima posición, necesito un for, ¿ok? Un
for, le voy a decir, me voy a crear mi A, que va a comenzar en 0, mientras A sea menor a ¿cuánto? Si mi vector es de tamaño 6, entonces tendría que ir mientras sea menor a 5, ¿no es cierto? O mientras sea, yo sería lo mismo decir menor o igual a 4, ¿no es cierto? Mientras A sea menor o igual a 4 o menor a 5 también podría ser, vamos a ir aumentando a A más 1, ¿no es cierto? Listo. Pero ¿qué hemos dicho? Por cada vez que A recorra una posición, B tiene que recorrer todo lo que le sobra del vector. Entonces, aquí adentro tiene que ir otro for para B, ¿ok? Entonces, int B, mi puntero B, va a comenzar ¿en dónde? Va a comenzar siempre en A más 1, ¿no es cierto? Y mientras B sea menor, B siempre va a ir hasta el final. Entonces, mientras B sea menor a 6, entonces B más, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí, por cada vez que mi A recorra una posición, o sea, cuando A sea, digamos, 1, B va a tener que volver a comenzar desde A más 1 hasta 6, ¿no es cierto? Cuando A sea 2, B va a comenzar otra vez en A más 1 y va a ir hasta el 6. A igual a 3, B va a comenzar otra vez en A más 1 y va a ir hasta el 6, ¿ok? Entonces, este for ayuda a eso, a imitar esto de que el B siempre va a comenzar en A más 1 y siempre va a ir hasta el final, ¿ok? Y mi for de más afuera, este for de aquí, solo representa lo que se mueve el A, ¿no es cierto? Aquí A está en la posición 0, luego está en la posición 1, luego está en la posición 2, luego en la 3, así sucesivamente, básicamente. Ok, entonces, aquí estoy ya con mis punteros A y B. Esto en algún momento va a ser otra cosa distinta de 0, ustedes ya saben. Aquí también va a ser otra posición. Entonces, cuando mi posición, digamos, bueno, A está en una posición y B está en una posición, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que preguntar? Voy a preguntar si lo que está en A, bueno, lo que está en B es menor a lo que está en A, ¿no es cierto? Si edades, la posición D es menor a edades en la posición A. En la posición A, básicamente. Ok, entonces aquí estoy preguntando, justamente estoy haciendo este paso de procedimiento, ¿no es cierto? Preguntar, A, B es menor que A, si es verdad, intercambio, ¿no es cierto? Y si no, no hago nada. B es menor que A, si es verdad, intercambio, si no, no hago nada. B es menor que A, básicamente estoy haciendo justamente ese paso, aquí adentro. Ok, estoy preguntando si lo que está en B es menor a lo que está en A. Ok, si es verdad, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que intercambiar, ¿no es cierto? Para intercambiar necesito una variable auxiliar, ¿ok? Que me va a ayudar a guardar un dato temporalmente. Entonces, en la variable aux voy a guardar lo que está en edades, en la posición B, punto y coma. Luego, y aquí he escrito mal. Luego, edades en la posición B va a ser igual a edades en la posición A, ¿sí? Y luego, edades en la posición A va a ser igual a la variable auxiliar, básicamente. ¿Ok? A la que me he creado aquí. Entonces aquí estoy intercambiando, estoy haciendo este intercambio, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, aquí he cambiado 10 por 36 y de manera inversa igual, ¿no es cierto? Aquí estoy haciendo eso. ¿Ok? Básicamente, ¿qué más falta aquí? Creo que nada más. Bueno, este for va a recorrer el puntero B. Cuando termine de recorrer el puntero B, A va a recorrer una posición más. Y listo. Y creo que ya después de que termine de A recorrer hasta la posición 4, significa que ya está todo, ¿no es cierto? Aquí habíamos dicho que A va a estar en 1 primero, bueno, en 0, después en 1, luego en 2, luego en 3, y al final 4, y cuando ya esté en 5, ahí tendríamos que terminar, ¿no es cierto? Cuando ya esté en 5, nuestro vector ya debería estar ordenado. Entonces, básicamente, en este punto ya nuestro vector estaría ordenado. ¿Qué podemos hacer para darnos cuenta de eso? Podríamos imprimir, a ver, system.
No, mejor return. Vamos a devolver nuestro vector. ¿Ok? Edades. Entonces aquí no tiene que ser void, que voy a devolver. Voy a devolver un vector de enteros, ¿no es cierto? Por si acaso, si ustedes quieren devolver de un método un vector, sería así, ¿no es cierto? El tipo de dato del vector y dos corchetes para decir que es un vector, ¿ok? Compilamos, no hay error, hacemos la prueba del método ordenar, ¿no es cierto? Aquí me devuelve el vector. Esto es un objeto, por si acaso, o sea, aquí está el vector. Lo único que tengo que hacer para ver el vector, sus datos, es inspeccionar. Y aquí está, me lo ordena, ¿no es cierto? No me lo ordena tal cual el ejemplo, ¿por qué? Porque, como recuerdan, el 78 le puso negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, 70, menos 78 sería el menor número. Pero después todo está ordenado. En realidad todo está ordenado, menos 78, 9, 10, 36, 41, 54. Ordenado. ¿Ok? Entonces, solo esto es el algoritmo de selección, ¿ok? Solo esto. Un for dentro de otro for y dentro de todos esos fors preguntar, ¿ok? Si el B es menor que el A. Si es menor, cambiamos. Y si no, no hacemos nada, básicamente. Con estos dos fors estamos ordenando un vector, ¿ok? Eh, ahora les quiero enseñar algo interesante que no han avanzado con el INGE. Falta poco tiempo para que termine la clase. Lo termino, yo creo. Algo que van a utilizar muchas veces es generar números aleatorios. No sé si con el INGE ya han visto. No creo porque la vas a pseudocódigo nomás. Pero en algunos momentos, al programar no sé, alguna aplicación o algún algoritmo, ustedes van a necesitar generarse números aleatorios, ¿ok? Tú le puedes pedir al usuario números, ¿no es cierto? Aquí por los parámetros. Número uno, número 2, número 3, ¿no es cierto? Pero a veces no quieres eso, a veces quieres que sea un número totalmente aleatorio, que ni siquiera el usuario sepa cuál es. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hacía? Java tiene una clase que se llama mat, ¿ok? Mat. Ustedes ya les había dicho en la anterior clase, Java tiene muchas clases creadas ya por dentro del lenguaje, muchas clases, muchos objetos que puedes sacar de esas clases. Una de esas clases se llama mat. Si se fijan, es una clase, ¿por qué? Porque comienza con mayúscula, ¿no es cierto? Como cualquier otra clase, este mat tiene métodos, ¿ok? ¿Cómo se llama un método de un objeto? Punto, ¿no es cierto? Entonces, uno de estos métodos que tiene esta clase se llama random, si no me equivoco. Random, ¿ok? Este método de la clase mat que tiene Java te genera números aleatorios, ¿ok? Eh, para hacer la prueba, a ver, me voy a crear aquí rapidito, public int eh, aleatorio return map punto random. Listo. A ver, haremos la pruebita de eso. Sale error. Ah, ya, es que te pide un parámetro. Esa era mi duda justamente. ¿Qué me pide parámetro? Vamos a ver. Un tip, por si acaso. Cuando ustedes tienen una clase o un objeto y quieren ver todos sus métodos desde el código, apretan control espacio y les sale la lista completa de todos sus métodos, ¿ok? Si se fijan, la clase mat que te ofrece Java tiene un montón de métodos que les ayuda muchísimo, ¿ok? Hay este apps, por ejemplo, es sacar valor absoluto de un número, ¿ok? Y aquí, justamente, aquí al ladito les sale su documentación, o sea, qué es lo que hace, qué recibe de parámetros, qué retorna. Es muy útil esta herramienta, ¿ok? En este caso yo quiero ver el random, ¿no es cierto? Y me dice, retorna un double, un real, un valor real, con signo positivo, mayor que o igual que cero y menos que uno, ¿ok? Entonces siempre va a dar números entre cero y el uno, que son reales. ¿Ok? Y retorna valores que son elegidos pseudo randómicamente o algo así. Pero quiero ver qué me devuelve o qué pide de parámetros.
No me pide nada de parámetros. Si se dan cuenta, no me pide ningún parámetro. Random no tiene parámetros. Entonces ya sé cuál es el error. Aquí estoy diciendo que voy a devolver un entero, pero como habíamos visto, no devuelve un entero random, sino devuelve un double, ¿no es cierto? Devuelve un real. Esto lo vamos a dejar así para que no salga error. Hacemos la pruebita, aleatorio. Y fíjense, me da un número súper largo aleatorio. ¿Ok? En este caso va a salir 10, 0,102. A ver, vamos a ver otra vez. Aleatorio. 0,58 otra vez. 0,39, ¿ok? Entonces te genera, como dice la documentación, números aleatorios entre el 0 y el 1, ¿ok? Pero yo quiero que me genere números aleatorios entre el 0 y el 10, por ejemplo, no solo de entre el 0 y el 1. Y además quiero que sea entero y no quiero que sean reales. Hay una manera de hacer eso. Muy simple. A ver, no me acuerdo ahorita muy... ya, una manera muy simple podría ser multiplicar lo que nos dé por 10. Y esto me generaría números entre el 0 y el 10, creo. A ver, haremos la prueba, rapidito. Una última pruebita. Sí, me da 1, ¿no es cierto? Solo que me está dando puro con decimales más, ¿ok? No, aquí me he equivocado. Aleatorio, aquí me sale 5 y nunca más de 10, ¿ok? Si quisiera entre el 0 y el 100, tendría que multiplicarlo por 100, obviamente, ¿no es cierto? Aquí. Pero hay una forma más, un poquito más bonita de generar números aleatorios entre, digamos, yo quiero números aleatorios entre el 8 y el 23, entonces se puede, hay una manera. Solo que ya no hay tiempo ahorita. Eso lo podríamos ver en la siguiente clase, que es utilizando esta misma función, pero es hacer unas operaciones matemáticas más, aparte, ¿ok? Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase porque ya no hay tiempo. Seguro algunos tienen más clases, entonces no vale la pena seguir avanzando, ¿ok? Por lo tanto, eso sería todo por hoy, muchachos. Ya hemos visto cómo ordenar un vector, ya hemos visto cómo buscar un dato dentro de un vector. Lo que estábamos viendo es cómo generar números aleatorios, que eso vamos a continuar en la siguiente clase. La siguiente clase vemos algún ejemplo pequeñito más de vectores, de algún ejercicio, y nos centramos a listas dinámicas y luego a matrices, ¿ok? Eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Alguna duda? Si no, directamente nos veríamos el siguiente viernes. ¿Ok? Eso, muchachos. ¿Dudas?